¿Sabes qué es Galenus Online? Galenus Online es la plataforma de educación en salud de libre acceso y gratuita, donde podrás ver, escuchar e interactuar con los mejores conferencistas de Latinoamérica y del mundo, temas de actualidad clínica y científica. Galenus Online, conocimiento a tu justa medida, donde lo quieres, cómo lo quieres y al momento que lo necesitas. Vive la experiencia de Galenus Online desde cualquier dispositivo electrónico como tu computador portátil, celular o tablet. Síguenos en nuestras redes sociales a través de Instagram y de Facebook, donde podrás recibir cápsulas informativas, actualizaciones permanentes, compartir información académica, fotografías, mensajes, recomendaciones e información de interés. Suscríbete hoy en nuestra plataforma www.galenusonline.com y sé parte de los más de 8.000 profesionales de la salud que hablamos un mismo idioma y compartimos una misma pasión. Galenus Online, la plataforma para todos, para los doctores, los estudiantes y para los que amamos la vida saludable. ¿Sabes qué es Galenus Online? Galenus Online es la plataforma de educación en salud de libre acceso y gratuita, donde podrás ver, escuchar e interactuar con los mejores conferencistas de Latinoamérica y del mundo, temas de actualidad clínica y científica. Galenus Online, conocimiento a tu justa medida, donde lo quieres, cómo lo quieres y al momento que lo necesitas. Vive la experiencia de Galenus Online desde cualquier dispositivo electrónico como tu computador portátil, celular o tablet. Síguenos en nuestras redes sociales a través de Instagram y de Facebook, donde podrás recibir cápsulas informativas, actualizaciones permanentes, compartir información académica, fotografías, mensajes, recomendaciones e información de interés. Suscríbete hoy en nuestra plataforma www.galenusonline.com y sé parte de los más de 8.000 profesionales de la salud que hablamos un mismo idioma y compartimos una misma pasión. Galenus Online, la plataforma para todos, para los doctores, los estudiantes y para los que amamos la vida saludable. ¿Sabes qué es Galenus Online? Galenus Online es la plataforma de educación en salud de libre acceso y gratuita, donde podrás ver, escuchar e interactuar con los mejores conferencistas de Latinoamérica y del mundo, temas de actualidad clínica y científica. Galenus Online, conocimiento a tu justa medida, donde lo quieres, cómo lo quieres y al momento que lo necesitas. Vive la experiencia de Galenus Online desde cualquier dispositivo electrónico como tu computador portátil, celular o tablet. Síguenos en nuestras redes sociales a través de Instagram y de Facebook, donde podrás recibir cápsulas informativas, actualizaciones permanentes, compartir información académica, fotografías, mensajes, recomendaciones e información de interés. Suscríbete hoy en nuestra plataforma www.galenusonline.com y sé parte de los más de 8.000 profesionales de la salud que hablamos un mismo idioma y compartimos una misma pasión. Galenus Online, la plataforma para todos, para los doctores, los estudiantes y para los que amamos la vida saludable. Hoy más que nunca necesitamos estar bien informados. El coronavirus nos afecta a todos y su contención es también responsabilidad de todos. Este viernes 20 de marzo, 5 p.m. hora Colombia, Galenus Online te trae el súper especial de COVID-19 junto a reconocidos especialistas. Hablemos de mitos y verdades en torno al virus. Porque nos interesa tu salud y la de todos los que te cuiden, no lo olvides. Este viernes 20 de marzo, 5 p.m.,
En Galenus Online hablaremos de coronavirus y la manera de contenerlo. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Galenus Online. Mi nombre es Alejandro Contreras, periodista científico y docente de la Universidad del Valle. El día de hoy tendremos un gran especial sobre coronavirus, donde hablaremos con un reconocido panel de expertos sobre mitos y verdades y un posible panorama para la situación en Latinoamérica y Colombia respecto al virus. Antes de iniciar con el programa, quiero hacer dos llamados. El primero es agradecer a toda la comunidad médica y al sector salud por la gran labor que hacen en este momento. Todo el trabajo y la responsabilidad en manos de los profesionales de la salud que se exponen al riesgo en estos momentos es de gran importancia y de gran valor. Por eso queremos enviarles un agradecimiento de parte de Galenus Online. Recuerden que durante el programa tendremos un segmento dedicado exclusivamente a preguntas y respuestas con el panel de expertos. Si usted es un espectador y tiene alguna pregunta, lo invito a que envíe su pregunta a través de la plataforma de Galenus Online o el Facebook oficial de Galenus Online. El coronavirus es un virus emergente que se originó en la provincia de Wuhan, China, en diciembre del 2019. Actualmente el virus se encuentra afectando 183 países del mundo y ha sido declarada una pandemia mundial por la OMS. Gracias a las cifras del Worldometer, que recolecta los datos oficiales, hoy sabemos que el número de casos confirmados a nivel mundial es de 274.000. También sabemos que de estos casos, 11.300 han resultado en la muerte de la persona infectada. Y sabemos que 90.600 casos se han recuperado, lo que nos deja con un número de casos activos de 172.000, de los cuales el 95% son casos leves y el 5% se encuentran en condición crítica. La situación en el país de Colombia, presentamos 145 casos confirmados hasta el momento y las medidas actuales implementadas por el gobierno son el autoaislamiento y la cuarentena. Continuamos con el doctor Rodolfo Molano. Muchísimas gracias por darme la palabra. Muchísimas gracias al panel de colegas y amigos que nos acompañan hoy aquí en la agencia BPS a través de Galenus Online para hacer realidad un programa necesario para que todos nos informemos de lo que está aconteciendo con este virus. Realmente creemos que es necesario estar informados. Para eso hemos invitado, como decía hace un momentico, a colegas expertos en diferentes áreas de la medicina y la odontología. Justamente nos acompaña hoy a través de Galenus Online, a mi mano derecha, la doctora Beatriz Parra. La doctora Beatriz Parra es bacterióloga con un magíster en microbiología, doctorado en virología e inmunología y actualmente directora del Laboratorio de Virología en Salud Univalle. A mi mano izquierda nos acompaña la doctora Ángela Cubides, quien es la doctora que me acompaña. La doctora Ángela Cubides es epidemióloga, adicionalmente es docente e investigadora y en la actualidad es la directora del Grupo de Investigación en Salud Pública, GISAP. El doctor, a mi mano derecha, el doctor Bruno Gutiérrez es odontólogo con magíster en epidemiología y actualmente es estudiante de doctorado en salud pública y es el coordinador de clínicas odontológicas en la Universidad del Valle. Este es nuestro panel que nos acompaña presencialmente a través de Galenus, pero adicionalmente nos acompañan en este momento a través de vía Skype, nos acompaña el doctor Eder Villamarín, quien es médico pediatra, puericultor, investigador de Colciencias. Y desde Estados Unidos, desde la ciudad de New Orleans, nos acompaña el doctor José David Tafur, quien es médico cardiólogo y nos va a acompañar con apreciaciones clínicas y apoyo de lo que debería ser nuestra conducta como país y como región latinoamericana, porque sabemos que estamos todos en esta misma batalla de controlar este virus que a todos nos afecta. Por tanto, creo que tenemos finalmente una sesión de preguntas una vez tengamos la opinión y una pequeña introducción de cada uno de nuestros expertos acompañantes. Voy a darle la palabra a la doctora Beatriz Parra. Doctora Beatriz, bienvenida a Galenus, muchas gracias por estar acá. Para todos nosotros es un honor poderla escuchar
Y quiero, doctora, simplemente darle dos preguntas, doctora. ¿Qué hace a este virus tan diferente o qué le hace diferente a los otros virus que normalmente nos han hablado? Y segundo, doctora, ¿qué podemos hablar de pruebas diagnósticas para los pacientes? Muchísimas gracias, Rodolfo y Galenos Online, por esta amable invitación y a todos ustedes por estar aquí. Y quisiera primero compartirles algunos aspectos de la biología de los coronavirus para que todos entendamos lo que nos pregunta el doctor Rodolfo sobre la transmisión, sobre cómo infecta y además cómo se diagnostica. La palabra coronavirus viene de la forma que tiene estos virus cuando se aprecian en la microscopía electrónica. Se aprecian unas protrusiones que son las proteínas en forma de espiga en la superficie de estos virus, que asemejan el halo o la corona que tiene el Sol en un eclipse solar, como en la foto que están apreciando. Otro aspecto importante es los nombres que ha recibido este nuevo virus y que a veces causan confusión entre todos ustedes. Entonces, el 2019 nCoV o Novel Coronavirus fue el nombre provisional que se le dio a este virus en enero del 2020. Pero posteriormente el comité de expertos lo llamó SARS-CoV-2, que es el nombre definitivo del virus, que significa el coronavirus 2 asociado al síndrome respiratorio agudo severo que causa el virus. Y la palabra COVID-19 es la sigla de la enfermedad que causa este virus. La Organización Mundial de la Salud lo denominó COVID por la sigla de Coronavirus Disease 2019. Y el aspecto que tiene este virus y la composición de este virus nos cuenta mucho de cómo se transmite y también cómo podemos detener o inactivar a este virus. Entonces, en la superficie el virus tiene una envoltura, es una capita formada por lípidos, por fosfolípidos, que son idénticos a los que tenemos nosotros en nuestra célula, que es lo que ustedes están apreciando allá de color azulito o celeste, porque el virus le toma esos fosfolípidos a la célula. Y en esa bicapa lipídica que tiene en su superficie, que es relativamente frágil porque es una grasita, están insertadas unas proteínas del virus y en su interior vamos a tener el ácido nucleico del virus, donde está toda la información genética, que es un RNA, un ARN, y de tal manera que el virus, para poderse transmitir, necesita de un contacto estrecho o estar en gotas, estar en humedad, puesto que si no con la resequedad o el calor se inactivaría. Entonces, por eso se transmite más en épocas frías, en épocas de lluvia, de invierno, cuando las personas están encerradas para darse calorcito con las ventanas cerradas y ambientes muy cerrados. Pero también su composición nos dice que se puede inactivar o deshacer esa grasita con etanol, por ejemplo, etanol al 70%, el dioxógeno, el peróxido de hidrógeno que ustedes tienen en sus casas, o el hipoclorito de sodio, el Clorox, también podría inactivar el virus. Los coronavirus en general forman parte de una larga lista de virus que causan diferentes enfermedades respiratorias, que van desde el resfriado común hasta neumonías y neumonías graves. Y los que ustedes ven allí en rojo son 4 de los coronavirus que desde 1960 se están transmitiendo entre los humanos, pero principalmente causan resfriado común, una enfermedad muy leve, o muy rara vez podrían ser causantes de una neumonía. ¿De dónde vienen estos coronavirus que se están transmitiendo entre humanos y los nuevos que han emergido en las últimas epidemias en los últimos 15, 20 años? Entonces, los coronavirus son virus que infectan a vertebrados, animales vertebrados, tanto silvestres y algunos pocos domésticos, como ustedes ven allí en la gráfica. Y se cree que la mayoría de los coronavirus que infectan a estos animales, a estos vertebrados, inclusive al hombre, provienen de los murciélagos. Y eventualmente se traspasan especies y pueden infectar al hombre, causando lo que nosotros llamamos zoonosis. Y, por ejemplo, conocemos que en la epidemia del 2002, donde fue causada por el primer SARS coronavirus,
que existió, que infectó aproximadamente 26 países, fue causado por un virus de murciélago que se transmitió a un animal reservorio que se llamaban las civetas palmeadas, y ese infectó a los humanos. Y en el 2014, más o menos 2016, hubo otro brote en donde los virus de murciélago se transmitieron a dromedarios, y de los dromedarios infectaron al hombre y se causó un brote que fue contenido. Y nuestro nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, que genéticamente también se han analizado más de 200 cepas del nuevo coronavirus. Ustedes ven allá en rojo que están muy cercanos a la secuencia de un coronavirus aislado en murciélagos. Doctora, disculpen, yo hago una pequeña interrupción porque es que justamente es una de las preguntas más reincidentes que ha llegado a través de la plataforma, doctora, y es lo verídico de si esto fue que se adquirió, porque dice que se adquirió a través de alguien que consumió un murciélago, que a su vez este murciélago había tenido una infección cruzada con una serpiente. Doctora, ¿qué hay con esto? Sí, entonces, muy bien, muchas gracias. El árbol filogenético que les estoy mostrando allá, en rojo ustedes ven las cepas de Wuhan, son solamente 5 cepas, pero ya hay actualmente 200 secuenciadas, y están muy cerquita de uno que dice bad coronavirus, es decir, genéticamente comparten 96% de similitud. Las que se están compartiendo humano a humano tienen 99% de similitud. ¿Eso qué nos indica? Que todavía necesitamos encontrar de pronto un animal reservorio intermedio entre ese murciélago y el humano. Y ustedes ven más arriba, los que están subrayados con rojo, son los demás coronavirus de humanos que se están transmitiendo entre humanos, los de las epidemias pasadas y los que se han venido transmitiendo desde el 1960. Y miren los porcentajes de similitud más pequeños, o sea, son más distintos del virus de los humanos que se estaba transmitiendo desde antes que con el mismo murciélago. ¿Eso tendría que ver, doctora, con la capacidad tan amplia que tiene este virus de dispersión en medio de poblaciones humanas, doctora? No sabemos realmente. Quizás este virus se transmite bastante, es un virus muy transmisible, pero probablemente se debe a que es capaz de replicarse en las vías respiratorias superiores, y esto lo hace muy transmisible a otros seres humanos. En los brotes anteriores, por ejemplo el del MERS, este virus no tenía tanta replicación a nivel de vías respiratorias superiores, y probablemente eso no lo hizo tan transmisible. Era más hacia el pulmón, infectaba más los alvéolos y el pulmón que las vías respiratorias superiores. Bueno, entonces también conocemos, ¿qué otras cosas conocemos de este nuevo virus y de los otros virus SARS? Que se pega a una molécula en la superficie para poder infectar las células, que es la enzima convertidora de angiotensina. Esta es una molécula muy importante que, entre otras cosas, participa en el control de la presión arterial, y la encontramos en el pulmón, en el tracto respiratorio, en epitelios, pero también en intestino, la encontramos en sistema nervioso central, también se han podido hacer algunas investigaciones muy preliminares que muestran que probablemente la enfermedad es causada por una sobrerespuesta inflamatoria muy parecida a la del MERS. Pero afortunadamente la mayoría de personas desarrolla una enfermedad muy leve que es consistente con un resfriado común, y hay también probablemente muchas personas que no desarrollan ningún síntoma. Con respecto al diagnóstico por el laboratorio, que me imagino que están muy curiosos también por conocer, entonces, ¿qué se está haciendo en el mundo? ¿Qué es lo que existe en el mundo para el COVID-19, la enfermedad de COVID-19 o el SARS-CoV-2? Entonces existen unas pruebas rápidas que son presuntivas. Estas pruebas rápidas, en más o menos 15 a 30 minutos, colocando una gota de sangre, pueden determinar si probablemente la persona ha estado expuesta a un coronavirus, porque miden la respuesta inmune, es decir, la huella que deja el virus cuando infecta sería la respuesta inmune o las inmunoglobulinas. Es presuntiva porque pueden dar falsos positivos y falsos negativos. De acuerdo, doctora. Yo sé que tenemos muchas preguntas respecto a pruebas diagnósticas, doctora. Vamos, como al final tenemos una sesión de preguntas, voy a pasarla más ratico. ¿Le parece, doctora? Perfecto. Muchísimas gracias, mi doctora Beatriz. Muchísimas gracias. A usted, doctora, por esta explicación tan precisa, tan clara sobre el virus.
Yo quiero en este momentico darle la palabra a la doctora Ángela Cubides, quien, como les decía, es epidemióloga. Y justamente, doctora Ángela, yo tengo dos preguntas para usted, doctora, para que por favor nos haga claridad al respecto. La primera, doctora, tiene que ver con todas aquellas medidas de mitigación que debemos hacer, no solamente las personas en casa, sino el personal de salud, en este caso médicos, enfermeras, porque ahorita hablamos de odontología. Doctora Ángela, ¿qué debemos hacer los médicos? ¿Qué debemos hacer la población en general para mitigar esta epidemia, esta pandemia que tenemos en este momento? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por permitirnos este espacio para compartir con la comunidad que nos escucha. Respecto al control personal sanitario, es supremamente importante, no es discutible, no es negociable el uso de los elementos de protección personal. Definitivamente, si yo tengo la sospecha de estar frente a un paciente que es sintomático o clasificado como probable de cursar con el COVID-19, yo tengo que tener las medidas de protección personal adecuadas. ¿Esto qué significa? Tener tapabocas de alta eficiencia, usualmente N95, tener gafas que cubran mis ojos, para evitar contacto con mucosas, también tener cobertura sobre mi cabello y tener overol en todo el cuerpo para poder aislar y evitar que se adhiera el virus en mí. Utilizar, por supuesto, los guantes para poder incluso tener la oportunidad de tomar la prueba en caso de que esta sea mi actividad laboral. Si usted es enfermera capacitada o entrenada en la recolección de muestras, es usted bacteriólogo o profesional en terapia respiratoria, pues estas medidas son definitivas, así como el personal médico que tiene contacto estrecho con la persona que cursa con la enfermedad. Si estamos hablando del corto plazo, estamos hablando que estas, digamos, medidas generales que tienen que ver con el uso de tapabocas de alta eficiencia y medidas de protección general deberán avanzar a poderse dar en la mayoría de las personas, puesto que sabemos que estamos ante una pandemia y que la mayoría de las personas, digamos, de nuestra ciudad van a tener la probabilidad de tener la enfermedad. Se estima que en la mayoría de los países alrededor del 70% de la población puede estar cursando con esta condición patológica. Para Colombia, el estimado podría estar alrededor de un 33 a un 40% de la población. Por eso es que quien inmediatamente tiene el contacto con la persona es el profesional de salud. Así que las medidas deben ser supremamente exhaustivas, porque ¿de qué sirve un profesional que no tenga los elementos, que se exponga si él va a tener afectación sobre su salud y también va a tener la oportunidad de ser transmisor para los otros usuarios, compañeros, incluso su familia? La otra pregunta que usted nos hacía, doctora, hace un momento. Tenía que ver, doctora Ángela, con el comportamiento del virus en Latinoamérica, porque nos escuchan en Latinoamérica, en Colombia. ¿Cómo es esto del comportamiento del virus, mi doctora? Ok. Digamos que Colombia en este momento tiene una tendencia un poco menor frente al proceso que han tenido la mayoría de los países, sin decir que es una contención importantísima, comportamiento similar, discretamente inferior, como lo vemos en la gráfica, comparándonos con Chile, que está un poco más arriba, perdón, Brasil un poco más arriba, Chile, que tiene, digamos, un comportamiento similar al de nosotros, Ecuador, que, digamos, frente al evento tiene un comportamiento similar. Pero hablando específicamente de Colombia, tenemos una tendencia muy similar y discretamente leve por debajo del panorama mundial. ¿Qué estamos diciendo en este momento? Que pues posiblemente nosotros en muy pocos días, seguramente semanas o meses, vamos a tener pues la posibilidad de tener un incremento de casos importantes en Colombia, y que en la medida en que nosotros generemos medidas de contención
actualmente, de manera temprana, pues la posibilidad de tener un pico elevado va a disminuir. Y si tenemos un pico disminuido, pues el control que se pueda dar en términos de evitar congestión de los servicios de salud, de tener la oportunidad de tener atención a los pacientes graves que requieran medidas como ventilación mecánica y hospitalización, pues va a darse la oportunidad de respuesta. Pero si nosotros no tenemos las medidas de contención adecuadas actualmente, pues vamos a tener un pico supremamente alto que va a desbordar las capacidades de los prestadores de servicios de salud. Por eso tenemos que seguir trabajando en la contención del brote. O sea, doctora, depende que nos quedemos en casa, los que debemos quedarnos en casa. Por supuesto, hay unas medidas que se tienen que dar de manera efectiva, y por eso hay un interés por las autoridades sanitarias y por los entes gubernamentales de minimizar a toda costa la transmisión veloz que tiene este virus. Eso implica una responsabilidad de la comunidad en general, de la comunidad que se expone directamente, que son el prestador de servicios de salud y pues, los profesionales del área, puesto que si nosotros acudimos al llamado que está haciendo ahorita el Gobierno Nacional, que es evitar la transmisión rápida a través de minimizar el contacto, que esto es lo que se tiene que dar de manera general en toda la población. Yo tengo que evitar el contacto con las personas porque el virus es grande y su infectividad no da más de 2 metros. Entonces, digamos, si yo me aíslo 2 metros de otra persona que pudiera incluso estar sintomática, y yo no lo sé, porque el periodo de incubación del virus es de aproximadamente 14 días, y yo en ese momento puedo estar teniendo la oportunidad de tener un paciente asintomático transmisible, pues es alta la posibilidad de propagación y de contagio. Entonces, si yo tengo unas medidas generales como tener por lo menos un distanciamiento de una persona a otra por encima de 1.5 metros a 2, si yo tengo la oportunidad de evitar el contacto físico con el otro de cualquier tipo, si yo soy juicioso y tengo una limpieza y desinfección de manera rutinaria sobre las superficies donde se puede alojar rápidamente el virus y facilitar su propagación, como fómite, pues debo hacerlo. Usualmente utilizar desinfectantes hipoclorito a 5.000 partes por millón, una solución muy sencilla de 1 litro con 10 centímetros para facilitar la desinfección, y otras medidas generales que pues más adelante comentaremos. Doctora Ángela, excelente las recomendaciones. Yo pienso que el objetivo de este programa realmente es decirle a la gente: quédate en casa, y adicionalmente mantén todas las medidas de higiene que puedas ejercer. Vamos a una pausa corta, estamos nuevamente en unos cuantos minutos, en 5 segundos, para continuar con la apreciación de la doctora Ángela y después con el doctor Bruno. Hoy más que nunca necesitamos estar bien informados. El coronavirus nos afecta a todos y su contención es también responsabilidad de todos. Este viernes 20 de marzo, 5 p.m. hora Colombia, Galenus Online te trae el súper especial de COVID-19 junto a reconocidos especialistas. Hablemos de mitos y verdades en torno al virus. Porque nos interesa tu salud y la de todos los que te cuiden, no lo olvides. Este viernes 20 de marzo, 5 p.m. en Galenus Online, hablaremos de coronavirus y la manera de contenerlo. Queridos amigos de Galenus, volvemos nuevamente a nuestro súper especial de coronavirus con nuestros invitados expertos en este tema. Doctora Ángela, nos estaba contando todas las medidas que debemos hacer para mitigar
este virus en nuestra vida. ¿Qué más, doctora, podemos decirle a las personas que nos escuchan de toda Latinoamérica? Es importante que nosotros también identifiquemos los posibles casos probables. ¿Qué es un caso probable de tener un positivo para coronavirus? Es un paciente que tenga por lo menos 2 de los siguientes síntomas: fiebre cuantificada mayor o igual a 38 grados centígrados y tos o dificultad respiratoria, dificultad para tragar, dolor al tragar, adinamia, desgano y un cuadro de infección respiratoria aguda que puede ser desde leve hasta grave, que no necesariamente requiera hospitalización, pero que además cumpla con cualquiera de las siguientes condiciones: que tenga un historial de viaje donde se haya detectado el nuevo coronavirus en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas, que sea trabajador de la salud o personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto estrecho con casos confirmados de COVID, y que peor, no hubiera tenido los elementos de protección adecuados para manejar el paciente, o antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con casos probables o confirmados de COVID. Es decir, yo tengo un familiar en casa que en este momento pueda ser sintomático, que seguramente pueda tener la enfermedad, pero que yo no tenga la certeza. Yo tengo que comprobar en ese momento, decir que puedo ser un caso probable, y como soy un caso probable tengo que tener todo el manejo necesario como si fuera un caso positivo, y también tengo que hacer las medidas requeridas, no solamente de mi familiar, sino de mí si yo fuese su contacto. ¿Qué es un contacto estrecho? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Un contacto estrecho es cualquier contacto que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas. Trabajadores sanitarios que no hubieran tenido medidas de protección adecuada, o miembros familiares o personas que hubieran tenido contacto físico o similares. Cualquier contacto menor a 2 metros que hubiera estado en el mismo lugar del caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas. Y se considera contacto estrecho en un avión a los pasajeros situados en un radio de 2 asientos alrededor de casos sintomáticos durante el vuelo, y a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos. Pues doctora, creo que más claro no puede haber sido. Yo en este momentico, doctora, muchísimas gracias por tan excelente presentación. Yo en este momentico quiero que nos conectemos con el doctor Eder Villamarín, quien es médico pediatra. Eder, ¿nos está escuchando en este momento? Víctor, Eder, yo quisiera contigo 2 cosas específicamente, Eder. La primera, que nos diga cómo debe ser el cuidado de nuestros niños, qué debemos hacer para proteger nuestros niños. Y segundo, una pregunta específica y reincidente, doctor Eder: ¿por qué a los niños en teoría no les afecta tanto la enfermedad? Muchas gracias, doctor. Gracias. Buenas tardes. Primero que todo, muchísimas gracias, Rodolfo, por esta invitación. Espero me escuchen bien. Y segundo, recordemos que esto es un virus nuevo, ¿cierto? Que apenas está atacando a nuestra población y al mundo. Y entonces hay muchas cosas que pues están por verse, pero lo que se ha visto en los casos que hay y lo que se ha demostrado es que los niños están más protegidos y las mujeres en embarazo también. Sin embargo, esto no significa que no debamos cuidarlos, porque en cada edad el virus se porta afortunadamente en la mayoría de los casos de forma benigna, sí, en el 97% de los casos, pero esto no significa que no debamos proteger nuestros niños. Es muy importante tener presente que si estamos entre un contacto, como ya bien lo describieron, tenemos que hacer los mismos cuidados de control, pero teniendo presente que hay enfermedades como por ejemplo la influenza, que por cada millón de niños millón de personas, ¿sí? Hay 10.000 personas infectadas. En este caso son 17. Hago énfasis en eso porque tenemos vacuna de influenza, por ejemplo, y en general no lo
mayores de 60 años y no aprovechamos. Y ya queremos tener vacuna de coronavirus que afortunadamente ya está en proceso, está en periodo pues de investigación y de pruebas. Tener presente que la vacuna más rápida se logró obtener en 14 meses anteriormente. En esta vacuna es probable, en este virus, perdón, es probable que en 6, 8 meses podamos estar teniendo vacuna si los estudios que están haciendo nos quedan como va en este momento. Excelente, doctor Eder. Quisiera hacerte una pregunta muy específica porque nos ha llegado muchísima a la plataforma. ¿Se puede vacunar los niños en este momento que estamos con esto de la pandemia? ¿Se pueden vacunar contra la influenza en este momento? En este momento, desafortunadamente, no hay vacuna de influenza. Sí, la vacuna de influenza cambia cada año y la cepa sur, que es la que nos corresponde a nosotros, llega más o menos finalizando abril, principios de mayo. Pero si la hubiera, sí se puede vacunar, o si el niño requiere otras vacunas. Recordemos que en general los primeros 5 años de vida nuestros niños reciben la mayoría de esquemas de vacunación. Y como tú bien lo mencionas, eso es una pregunta muy frecuente. En este momento que estamos en esta epidemia, ¿podemos vacunar? Cualquiera de las vacunas en general se puede colocar, pero debemos en lo posible aprovechar servicios de vacunación domiciliarios. Es decir, que ojalá vayan a nuestra casa a vacunarnos, porque eso permite, no es. Doctor Eder, la misma recomendación, niños en la casa, padres en la casa. Misma recomendación. Sí, requerían un aislamiento de hasta 40 días, 9 días específicamente, y ahí salió la palabra cuarentena. En este caso, el virus en promedio dura 12 días, y por eso es que idealmente debemos aislarnos al menos durante 15 días, sobre todo pues el que ya está sintomático o sospechoso. Lo mismo es para los niños. Debemos permanecer en casa, debemos estar en casa. Le rogamos, doctor, si puede continuar con nosotros porque más adelante tenemos una sesión de preguntas y estamos seguros que van a llegar muchísimas preguntas para usted como pediatra, como un líder de opinión, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Quiero darle en este momento la señal al doctor José David Tafur, quien, como lo presenté, es médico cardiólogo en Estados Unidos, en New Orleans, Estados Unidos. Doctor José David, muchas gracias por estar en Galenus. Bienvenido, doctor. Por favor, doctor, continúe. Esta sesión y qué alegría verlos a todos y saludos desde por acá. Está difícil la situación. Exacto, doctor José David. Quisiéramos aprender de usted un poco de cómo ha sido el manejo que se le ha hecho en Estados Unidos, usted como médico, que tiene que verse enfrentado todos los días a los pacientes que acuden a su servicio, doctor. ¿Cómo es la situación? ¿Qué recomendaciones puede darnos a toda Latinoamérica que lo está escuchando, doctor? No sé si tenemos su presentación en este momento, Víctor, la presentación del doctor José David, mientras el doctor José David nos da sus apreciaciones o consejos importantes con respecto a lo que le pregunté, doctor José David. Pues lo primero que voy a declarar es que yo no soy especialista en enfermedades infecciosas, yo soy cardiólogo. Pero como cualquier médico muy preocupado sobre todo esto y he estado tratando de estar al tanto. Y hemos visto lo que pasó en China, que inicialmente no le prestamos la atención debida. Luego vimos lo que empezó a pasar en Italia, en España y en todos los demás países europeos. Y lo hemos seguido muy de cerca y hemos visto la misma curva que todos esos países han visto. Espero que no
no tan grave, pero en el sentido de incertidumbre y de incredulidad. Lo que hemos visto es que cuando esto apareció y se han tomado medidas drásticas, mucha gente no escuchando las recomendaciones, pensando que esto no es serio, pensando que estos son inventos, y solo los países que han tenido muy malas experiencias es que han ido aprendiendo, como decimos folclóricamente, a las malas. Acá en Estados Unidos hemos estado tratando de prepararnos un poquito mejor. Yo creo que igual estamos tarde, ya estamos en nuestra fase exponencial donde vemos que llegan decenas de casos todos los días. Y estamos tratando de prepararnos con mucha dificultad, pero tratando de hacer lo que podemos por los pacientes. Lo que me pretende a mí como cardiólogo son varias cosas. Primero, que este virus pues causa mucha enfermedad respiratoria y la mayoría de veces leve, pero cuando los pacientes se ponen muy graves terminan en unidad de cuidado intensivo con enfermedad respiratoria muy severa. Y en un porcentaje importante esos pacientes que están muy mal tienen compromiso cardíaco. Entonces hemos estado viendo muchos pacientes con síntomas cardíacos muy avanzados, muy difíciles de controlar, y en pacientes críticamente enfermos. Entonces el problema es la saturación de los hospitales. Afortunadamente estoy en un sistema de salud que ha podido responder a eso hasta ahora y hemos tratado de aumentar nuestra capacidad de cuidado intensivo, pero las proyecciones hasta ahora es que pronto no vamos a dar abasto en los próximos días. Y la única forma de haber prevenido eso es concientizando a la gente temprano de que de verdad esto es muy contagioso y que lo mejor que podemos hacer es quedarnos en la casa para no esparcir más el virus, para que no se colapsen nuestros sistemas. De acuerdo. José David, yo aprovechando un poco tu intervención, es una pregunta muy reincidente sobre lo que tiene que ver pacientes hipertensos, pacientes tomando IECAS y pacientes diabéticos o mayores de 40 años con comorbilidad. José David, ¿qué tenemos para decirle a toda la gente que nos escucha respecto a estas asociaciones con el coronavirus? Hemos visto, como decía Eder, estamos aprendiendo del virus, hemos visto qué es lo que se ha presentado hasta ahora, y la gran mayoría de pacientes que resultan críticamente enfermos tienen comorbilidades de base. Los factores de severidad más graves, los predictores de severidad más graves, el más importante es la edad, y después hemos visto que la patología cardiovascular es bien importante. El riesgo de tener enfermedad grave, es decir, terminar en la unidad de cuidado intensivo, es mayor si tú tienes hipertensión, mayor si tú tienes diabetes y tienes enfermedad cerebrovascular. Entonces, ahora, eso no quiere decir, esa es otra cosa que de pronto van a preguntar, es que mi papá o mi hermano es hipertenso y entonces si lo coge este virus, mejor dicho, ya vamos a hacer el testamento. No es así, es de todo el universo de pacientes que se enferman y que terminan en el hospital, que igual es un porcentaje menor de los que se contagian, un porcentaje muy pequeño el que termina en el hospital. Lo que pasa es que se contagia tanta gente que ese porcentaje pequeño son muchas personas. De todos esos que terminan en el hospital, los que tienen enfermedad más grave tienden a tener estas patologías. Entonces, muy importante que si uno tiene patologías de base, con mayor razón siga todas las recomendaciones en la casa para tratar de, primero, no contagiarse, si estoy contagiado, de no esparcir más. Y estar alerta a ver que fiebre no solamente está manejar en casa como cualquier otro cuadro respiratorio. Pero cuando aparece dificultad para respirar o fiebres incontroladas, entonces eso ya son razones para consultar ayuda médica. José David, yo te quiero invitar a que te quedes aquí con nosotros porque necesitamos hacer un pequeño bloque de preguntas porque se nos están acumulando muchísimas y muchas de ellas tienen que ver con lo que tú manejas, José David. Entonces claro, voy a darle señal a Alejandro Contreras, quien está con la sesión de preguntas.
Alejandro, por favor, para nuestros expertos, las preguntas correspondientes al momento. Bueno, queremos agradecer a los espectadores por enviar sus preguntas y enviar saludos a todos. Tenemos personas que nos sintonizan desde diversos países, desde Ecuador, desde Panamá, México, desde Estados Unidos y Europa. Vamos a iniciar con un pequeño segmento de preguntas que nos han enviado. La primera pregunta se la quisiera hacer entonces a la doctora Beatriz Parra. Es un poco sobre el tema de mitos y verdades que circulan respecto al coronavirus. Entonces nos han llegado muchas personas preguntando sobre las bebidas calientes, las gárgaras con sal, el comer cebolla, ajo, si el clima, la humedad o el calor afectan la transmisión del virus. Entonces quiero que nos cuente un poco sobre estos mitos. Bueno, se ha publicado mucho en periódicos, por redes sociales. Sin embargo, no hay nada probado. No sabemos hoy día que exista un tratamiento para el SARS-CoV-2. Al momento no lo sabemos científicamente confirmado. Algunos medicamentos como cloroquina, que los venden para otro tipo de enfermedades, también se escucha que pueden servir, pero realmente no hay nada confirmado al respecto. Gracias, doctora. Nos han llegado preguntas también sobre el clima, que algunas personas han escuchado que en el clima caliente o en climas fríos es diferente la transmisión del virus. Y como les comenté, en climas fríos se favorece la transmisión del virus porque las personas tienden a estar aglomeradas o encerradas para evitar exponerse al ambiente frío. Y el virus se transmite, como vimos también, de un estrecho contacto por gotas. Recuerdan lo que les dijo la doctora, que debíamos estar a 1,5 metros de distancia unos a otros. Eso no ocurre cuando hace frío y en los ambientes fríos. Entonces... Listo, tenemos otra pregunta que nos ha llegado mucho y hay que hacerla, y que muchas personas nos dicen que ¿cuál es la verdad respecto a que este virus? Algunos dicen que fue creado en un laboratorio como un arma biológica, que ya lo tenían patentado. ¿Cuáles son las verdades que circulan alrededor de este mito? No existe evidencia de que el virus fue creado. Ya el virus ha sido secuenciado y, como les mostré, es 96% idéntico a un virus encontrado en murciélagos. Entonces, no existen elementos científicos para decir que fue creado en un laboratorio, básicamente. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta para los médicos. Nos dicen, ¿cuál es el riesgo, sobre todo para los jóvenes y los niños? Porque vemos que se dice que afecta mucho a los adultos mayores y a las personas con otras comorbilidades. Entonces, ¿cuál es el riesgo al que se enfrentan los jóvenes, los niños y sobre todo también la población joven que ya tiene complicaciones respiratorias preexistentes? Bueno, seguramente la posibilidad de que un niño, digamos en condiciones normales, sin comorbilidad de base, tenga una complicación es menor, es mínimo, puesto que la expresión de receptores está dada más en adultos mayores, como lo hemos dicho en el transcurso de la charla. Sin embargo, el comportamiento en los jóvenes y en los niños es muy importante porque ellos son la mayor fuente de transmisión del virus en la población general. Por tanto, las medidas que tienen que darse en la población general deben ser mucho más estrictas y juiciosas, sabiendo que el menor o el adolescente tienen disminución de la percepción del riesgo. Es una condición, pues obviamente, que todos tenemos en ese ciclo vital. Y como no tenemos percepción del riesgo, pues no estamos como tan interesados en evitar salir, porque es mejor compartir eventos sociales. Es importante hacer algunas cosas que me permitan tener proximidad social, porque vuelvo, insisto, el ciclo vital como tal tiene esa condición, una disminución de la percepción del riesgo. Así que, si bien es cierto, no se han documentado de manera importante casos de complicación en pacientes sanos, sí se ha documentado la necesidad de que sobre esta población se haga un control muy especial para evitar que este sea uno de los portadores y mayor transmisor
que facilite la infectividad del virus en la población general. Perfecto, muchas gracias. Tenemos unas preguntas para los doctores que nos acompañan desde Estados Unidos. Nos preguntan mucho sobre cuál es la fisiopatología en los pulmones, cuáles son las secuelas que puede dejar el coronavirus en las personas que ya la han padecido. Como lo dijo la doctora Parra, el virus tiene la capacidad de generar un proceso inflamatorio muy importante a nivel alveolar. Esa inflamación que se da de manera alveolar facilita pues obviamente el daño y el deterioro de este tipo de estructuras, haciendo que la mayor complicación que se da ante la presentación de la severidad del cuadro sea la fibrosis. O sea, procesos que inicialmente son procesos inflamatorios que pasan a ser en un momento determinado a constituirse una infección respiratoria aguda grave, que empiezan a promover la presencia de neumonías atípicas, neumonías que cursan luego con una progresión a un daño estructural del parénquima pulmonar que genera una fibrosis severa, pues quitando la oportunidad de tener un intercambio gaseoso que facilite la funcionalidad y por tanto la sobrevida del paciente. Doctora Ángela, excelente. Yo quisiera, haciendo continuación a lo que acaba de hablar, de este gran compromiso pulmonar, preguntarle a José David, que está en Estados Unidos, que por vía Skype nos escucha. José David, este compromiso pulmonar que presentan los pacientes, finalmente por la relación corazón-pulmón, ¿cómo es la afección? Ahorita veía en la imagen que tienes por Skype, ¿cómo es el compromiso pulmonar, el compromiso cardíaco a partir de este compromiso pulmonar, o es un compromiso directo a partir del virus, José David? Esa es una muy buena pregunta. Principalmente va a haber injuria pulmonar. Los pacientes van a hacer un síndrome de dificultad respiratoria agudo, que después de toda la fibrosis pulmonar puede traer secuelas en el corazón, por un lado. Segundo, el virus puede que cause inflamación directa del corazón y en algunos pacientes causa miocarditis severas, a veces que se presentan idénticamente a un infarto o un síndrome coronario agudo. Entonces puede haber injuria del corazón tanto por el daño pulmonar, hipertensión pulmonar y falla cardíaca derecha. Puede haber disfunción ventricular por inflamación directa, o también puede haber un fenómeno de coagulación intravascular diseminada que causa a su vez hipoxia en el corazón y por ende elevación de marcadores cardíacos. Todas esas cosas que estoy mencionando son de los marcadores de severidad que han sido identificados más serios, y los pacientes que presentan eso tienden a tener muy mal pronóstico. De acuerdo, José David. Pues muchísimas gracias, José David, por tu aporte. Creo que tenemos otra pregunta, Alejandro. Perfecto, vamos a continuar con otras preguntas. Les voy a pedir, por favor, que traten de ser más concisos en las respuestas para que tengamos más tiempo para abarcar más preguntas. Entonces, una pregunta que nos llega bastante es que nos expliquen cómo funciona el gel antibacterial para protegerse del virus. Hay muchas preguntas que dicen que es antibacterial pero no antiviral. Entonces, doctora Beatriz. Bueno, gracias. Generalmente el gel antibacterial tiene alcohol. Entonces el alcohol vimos que puede inactivar el virus, hacer lo que se deshaga. Básicamente no es porque sea antibacterial, sino por en donde está metido el gel, es lo que inactiva al virus. Perfecto. Meter la cuchara ahí un poquito. Claro. Muy importante que la gente entienda que lo mejor que hay para limpiar este virus de superficies o de las manos es el agua y el jabón. Aquí se ha visto mucha gente yendo a hacer menjurjes y cosas que no son necesarias. Agua y jabón es lo que este es un virus que se inactiva fácilmente, que la doctora Beatriz me corrija si no es el caso, pero el agua y el jabón son lo más efectivo que hay para protegerse de esto. Es correcto, doctor. Recuerden siempre que el jabón corta la grasa y el virus tiene encima grasita. Y es importante porque es que ahora incluso en Colombia se volvió que no se consigue alcohol, y entonces todo el mundo está convencido de que tiene que necesariamente ser alcohol glicerinado, jabón glicerinado. Agua y jabón normal de la casa
sirve, lo importante es que se haga un buen aseo de las manos. Y esa recomendación, Eder, yo la complementaría no solo Colombia, porque recuerda que nos escuchan de toda Latinoamérica y esto mismo está pasando desde Chile hasta México. O sea, la gente no necesita sino agua y jabón, es lo esencial, según lo que aquí nuestros expertos y ustedes dos por Skype nos están comentando. Alejandro, ¿qué es otra pregunta? Vamos a continuar con otra pregunta para el doctor Bruno y los doctores que nos acompañan por Skype, que es sobre todo nos preguntan las personas del sector médico que trabajan y que están en contactos con pacientes y con personas que son potencialmente infectadas con el coronavirus. Entonces, ¿cuál es el manejo que se debe tener con estos pacientes? Primero el doctor Bruno que nos explique desde la odontología. Bueno, Alejandro, muchas gracias, muy interesante tu pregunta. Realmente como odontólogos nosotros somos el profesional de la salud que más expuesto se encuentra al virus dentro de nuestro ejercicio clínico. Como complementando lo que nos decía la doctora Cubides, la proximidad que existe entre el odontólogo y el paciente es demasiado alta. Nosotros estamos en contacto y tenemos un constante de partir con este paciente porque diagnosticamos, explicamos planes de tratamiento y adicional a ello hacemos intervenciones clínicas directamente en mucosa oral donde encontramos el virus. Entonces la combinación de estos tres factores hace que el proceso de transmisibilidad del mismo sea mucho más alto en odontólogos y es parte de... adicionar, doctor Bruno, los aerosoles que se forman en la práctica odontológica? Claro, definitivamente nosotros cuando estamos en una atención odontológica nos encontramos en un ambiente ideal para el virus. La resolución 3100, por ejemplo, del 2018 nos exige ciertas condiciones dentro de nuestros ambientes odontológicos, entre ellas una humedad relativa y una temperatura relativa que son constantes en el tiempo y además superficies lisas, lavables, pinturas epóxicas, todo este tipo de cosas y todo este tipo de ambientes dentro del proceso de atención y dentro del proceso físico hace que el virus pues permanezca mucho más en estas superficies. Entonces estas condiciones que se presentan ahí son ideales para que el virus permanezca en la superficie. Doctor Bruno, yo voy a ir a la última pregunta porque quiero que usted por favor nos resuelva la duda que muchos odontólogos nos están escribiendo ahorita y tiene que ver con la gráfica que está en pantalla ahorita, doctor Bruno, por favor. Pero creo que tenemos una última pregunta por el momento que nos va a pasar Alejandro para que continuemos con su presentación. ¿Le parece, doctor Alejandro, por favor? Voy a hacer la última pregunta por el momento. Les recuerdo que al finalizar el show vamos a volver a tener otra franja de preguntas y respuestas. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué medidas deben tomar las personas que presenten síntomas, que esté en la casa y que empiece a presentar síntomas que puedan ser posibles de coronavirus? ¿Qué medidas deben tomar las personas también que conviven con esta persona que presenta síntomas? Que hacer es garantizar el aislamiento del paciente que está asintomático y ese aislamiento debe ser también de su entorno familiar. Yo tengo que colocar al paciente en un lugar aislado, una habitación que usualmente o lo ideal es que tenga baño de solamente uso para el paciente que está asintomático y que también tenga la oportunidad de tener implementos de aseo personales, que los elementos que utiliza para comer también sean de él y que cuando se laven, preferiblemente la disposición de desechos no lavados, sino pues que se puedan eliminar de una vez, porque si yo lo voy a lavar, pues tengo que hacerlo con las precauciones más altas y es trabajar muy bien el tema de limpieza y desinfección para evitar la transmisión y el contagio. Adicionalmente, ese paciente, si va a tener en algún momento contacto con otra persona, él que es la fuente de transmisión, debe tener pues obviamente tapabocas de alta eficiencia, estamos hablando del N95, él en ese momento, si tuviera que tener contacto con alguien y por supuesto el personal que tenga contacto con él también. Si esa persona es sintomática, debe llamar inmediatamente a los teléfonos que están dispuestos por la Secretaría de Salud Pública, Municipal y Departamental para que puedan hacerle atención del caso. Su familia y sus contactos, como se definen como contacto estrecho, esos contactos estrechos no deben salir a pasear,
sino se deben quedar en casa. Y al quedarse en casa, entonces evitamos la oportunidad de que si ellos ya también están contaminados, pues puedan ser propagadores de la infección. Que es importante también entender que al 7º día de estar en el proceso de incubación tengo mayor probabilidad de identificar el caso positivo con las pruebas de laboratorio actual. Y disminuye la probabilidad de tener pues falsos negativos. Bueno, doctora, yo quiero darle en un momentico la palabra al doctor Bruno, no sin antes hacerle una pregunta, doctora. Vemos que mucha gente está comprando tapabocas, los quirúrgicos, para ir por la calle aún sin tener la enfermedad. ¿Eso es una conducta adecuada, doctora Ángela? ¿O es una conducta que definitivamente no debería hacer la persona que no tiene la enfermedad? Bueno, hay una situación y se los comentaba hace un momento y es muy probable que el virus empiece a presentar de manera autóctona, es decir, que el virus empiece a rotar dentro de pocos días en la comunidad en general, lo que implicaría un riesgo de enfermar altísimo. Actualmente tenemos casos positivos y esos casos positivos que tenemos seguramente son o porque fueron casos importados o porque son contactos estrechos. Sin embargo, se van a empezar a presentar casos en el corto tiempo que se expresen en la comunidad general, que se hayan identificado porque tuvo un contacto con un contacto estrecho y seguramente salió y empezó a rotar y a propagarse en comunidad general. Si pudiéramos hablar de momentos de la epidemia, momentos de la contención, diríamos que al principio uno pudiera pensar en una fase inicial tal vez no era necesario el tapabocas quirúrgico, ¿cierto? En la fase inicial. Pero ya cuando él empieza a estar en el ámbito comunitario, pues definitivamente va a ser necesario su uso. El quirúrgico, no estamos hablando de el tapabocas de alta eficiencia, que se debe en ese momento privilegiar para las instituciones prestadoras de salud, para los pacientes que son fuente y que requieren algún tipo de aislamiento sin que tenga de pronto las condiciones totales para su aislamiento. En instituciones de salud, pues no todas tienen presión negativa, desafortunadamente, a eso tendremos que llegar en un momento determinado, pero él tiene que ser el control y los profesionales de salud que los atienden. Doctora, muchísimas gracias. Yo le voy a dar la palabra al doctor Bruno porque sabemos que muchas personas, colegas odontólogos, están preguntando si esa gráfica, doctor Bruno, que vemos ahí, que pone a los odontólogos en la parte más superior de la exposición al riesgo, es cierta, doctor. ¿Qué podemos decirle a todos los colegas que están viendo esta gráfica y qué consejo da usted, doctor, al respecto? Bueno, Rodolfo, realmente sí es cierto, realmente encontramos que los odontólogos estamos en una exposición y en una constante exposición al riesgo frente al coronavirus. ¿Por qué? Porque estamos trabajando directamente donde está el foco de infección. Nosotros trabajamos en la cavidad oral, que es el lugar donde más probabilidad de infección vamos a encontrar, y además tenemos una exposición adicional, y es que nosotros utilizamos dentro de nuestra consulta odontológica piezas de mano de alta velocidad, piezas de mano de baja velocidad, utilizamos jeringa triple, utilizamos cavitrones. Todo esto lo que hace es producir ciertas revoluciones que desarrollan aerosoles que pueden viajar dentro de nuestro ambiente odontológico y ubicarse en ciertas superficies del consultorio que pueden generar un proceso. Mi recomendación para los odontólogos, para los colegas que nos ven, es que pues viendo la gráfica, viendo el comportamiento del virus, viendo nuestro ejercicio clínico, realmente atendamos las urgencias o lo que se considere urgencias, y en ambientes hospitalarios, en ambientes que puedan proveer ciertas condiciones como las que ha descrito la doctora Cubides, y a raíz de eso pues poder ofrecer a nuestros pacientes seguridad y salud, porque realmente tenemos una responsabilidad grande como odontólogos. Y yo creo que la definición de urgencia en odontología es muy clara, ¿no es cierto, doctor? O sea, está muy definida. Sí, definitivamente un caso urgente es algo que esté comprometiendo algún proceso infeccioso o algo que no deje al paciente desarrollar sus actividades de vida cotidiana como él las venía desarrollando antes.
Entonces, en ese proceso y bajo esa definición de caso, pienso que es importante, ya nuestras agremiaciones se han pronunciado, la academia se ha pronunciado, las entidades internacionales se han pronunciado, y el hecho de presentar estos aerosoles en el ambiente de nuestro consultorio pues genera definitivamente un riesgo, y lo más importante en este momento, Rodolfo, es que nosotros minimicemos ese riesgo, minimizándolo como delimitando un poco nuestra práctica y haciendo que nuestra práctica no esté contribuyendo a generar casos en el país, porque pues la salud pública prima y podemos llegar a afectar un poco la aparición de nuevos casos. Dos preguntas puntuales, doctor Bruno, que nos las hacen mucho. Uno, si tengo que atender a un paciente en odontología, ¿cuáles son las medidas? ¿Cuál es la mascarilla? La primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿los enjuagatorios sirven para minimizar el riesgo de transmisión cruzada por aerosoles? Definitivamente, Rodolfo, la primera medida cuando vas a atender una urgencia, cuando es totalmente necesario hacerlo, es que el paciente use un enjuague bucal con clorhexidina. Eso nos ayuda. Los odontólogos debemos usar mascarillas N95 que evita el paso de micropartículas pues hacia las vías aéreas, que va a ser el lugar real donde va a entrar el virus, porque recordemos que el virus entra por mucosas, por cavidad oral, en nariz o por el ojo. Entonces estos tres aspectos deben estar completamente protegidos. Lo otro es en el orden en el cual nosotros debemos poner estas medidas de protección. Los guantes, la bata, el gorro no se ponen en el mismo orden en el que los removemos. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchos colegas lo primero que hacen es ponerse los guantes, luego vestirse y luego ir a atender, ¿cierto? Los guantes es lo último que nosotros debemos ponernos previo a entrar a la cavidad oral, cuando ya vayamos a hacer el proceso clínico. Yo quiero hacer una... Qué pena mi doctor Bruno. Sí. Quiero hacer una pregunta para todos, o más que una pregunta, que nos den una recomendación a los profesionales de la salud que estamos escuchando. Muchos de nosotros usamos las pijamas, los uniformes para ir al consultorio. ¿Qué debemos hacer cuando lleguemos a nuestras casas con respecto a esto? ¿Nos debemos quitar la ropa? ¿Debe ser el lavado de manos? ¿Debe ser un baño general? Doctor Eder, doctor José David, ¿qué nos podrían decir a estas recomendaciones a los profesionales de la salud? Bueno, es muy importante tener presente que muchas veces nosotros como profesionales de la salud estamos expuestos a muchas patologías y no sabemos qué tiene esa persona. Es decir, en este momento, respecto a lo que estamos hablando, muchos pacientes pueden ser asintomáticos o aún ser asintomáticos o no es tener la historia de que viene de un país en el cual haya estado en contacto. Recordemos que hay países que tienen más alta exposición, otros con menos exposición, pero nosotros como personas de la salud estamos muy expuestos. Y este virus puede caer hasta 1.5 metros, casi 2 metros respecto a la otra persona, y por eso es importante el distanciamiento. Entonces nuestras ropas que usamos sí deben idealmente quitarse incluso antes de llegar a casa o al entrar a la casa los zapatos y luego esta ropa y cambiarnos para no exponer a nuestra familia, pienso. De acuerdo. Doctor José David, también quisiera pedirle su consejo, su recomendación respecto a algo que nos preguntan mucho. Es un artículo que salió relacionando el ibuprofeno con los pacientes con este coronavirus. Doctor José David, ¿qué podemos decir al respecto? Esa es buena pregunta. Hay dos medicamentos que se han generado mucha prensa. Uno es el ibuprofeno y los otros son los antihipertensivos. Empecemos con el ibuprofeno. El ibuprofeno se ha mostrado que hace regulación positiva del receptor del ECA, de la enzima convertidora de angiotensina 2. Y entonces hay una carta a un editor sugiriendo que es peligroso porque ese es el receptor para el virus y que puede aumentar la cantidad de virus que infecta a una persona, porque al haber más receptores va a haber mayor infección viral.
Eso no se ha demostrado, por un lado. Entonces, hasta estos momentos es más mito que cualquier otra cosa. De todos modos, los antiinflamatorios no esteroideos son medicamentos que, independiente de coronavirus o no, hay que manejarlos con cuidado y hay que usarlos a discreción y no abusar de ellos. Entonces, la recomendación en estos momentos es que no haya alarma por eso, no empezar a agotar el acetaminofén, porque eso es lo que pasa cuando estas cosas salen en la prensa, es todo el mundo bota el ibuprofeno y se van a comprar acetaminofén y se acaba de las farmacias. Es que hay una alarma, hay que poner cuidado y prestar atención a qué es lo que pasa. Lo mismo ocurre con los antihipertensivos. Los bloqueadores del receptor de angiotensina y los inhibidores de la ECA se han sugerido que pueden aumentar la severidad de la enfermedad por el mismo mecanismo, porque aumentan la expresión de la proteína de la ECA2. En estos momentos, como les dije al principio, los pacientes que les va más mal con esta enfermedad son en pacientes cardíacos, con pacientes con patología cardíaca o con diabetes, que son patologías para las cuales esos medicamentos son muy positivos. Luego, detener el tratamiento de las patologías que te aumentan, que te empeoran el pronóstico, no es una recomendación actual. Tanto la Sociedad Americana del Corazón como la Sociedad Europea de Cardiología pues sacaron comunicados esta semana diciendo que hasta ahora la recomendación es continuar esos medicamentos. Entonces es bien importante que eso se sepa. Si va a cambiar la cosa, como le hemos dicho, de esto estamos aprendiendo cada hora, cada día, y todas las cosas cambian, pero hasta ahora esa es la recomendación. Bueno, José David, quiero hacer una pregunta a ti o a la doctora Ángela, o incluso teníamos dos doctores que por razones técnicas no pudimos comunicarnos, pero sé que están escuchándonos, que es el doctor Alejandro Melo Florián, internista en la ciudad de Bogotá, y el doctor Carlos Alvear, que es cardiólogo en Estados Unidos. Yo quisiera, si ellos están escuchando y nos pueden escribir su opinión, o la doctora Ángela o tú, José David, tiene que ver con lo que salió ayer de la posibilidad de cloroquina en el uso para este virus, y adicionalmente cloroquina con acitromicina. Le doy la palabra a Ángela y luego a ti, José David, y si está el doctor Floriano o el doctor Carlos, les agradecería muchísimo nos dieran su opinión. Doctora Ángela. Okay. Digamos que hay en este momento unos avances importantes diciendo que tal vez la cloroquina pudiera estar relacionada con ello. Sin embargo, decir que este es el fármaco que va a contener la enfermedad sería supremamente precipitado. Hay que explorar más el tema y hay que tener todos los elementos y las bases científicas para poder decir que esta es una buena opción terapéutica. Lo decía el doctor hace un momento, aprendemos cada momento y cada día tiene una nueva oportunidad para definir cuál es la mejor forma de trabajar la enfermedad. Actualmente sabemos que tiene que ver con la presentación sintomática y conteniendo el curso clínico de la enfermedad. Excelente. José David, ¿tendrías algo para complementar a lo que nos dijo la doctora Cubides? Totalmente de acuerdo. Sí, para complementar es que hay estudios que están en estos momentos haciéndose en trabajadores de salud para prevenir la transmisión como profilaxis. El problema de todas estas noticias y de todo lo que se riega rápidamente en redes sociales es que ya escuché que la cloroquina y la hidroxicloroquina están agotadas por todos lados, sí. Inclusive acá ya me llegó un comunicado de decirnos que tenemos que reunirnos a ver a qué pacientes es a los que les vamos a dar eso. Entonces hay que tener cuidado cuando vemos todas esas cosas. Segundo, recordar, y voy a hablar con mi gorra de cardiólogo, es que son medicamentos que tienen efectos adversos, que no se deben olvidar. Recordemos, y no me voy a cansar de decir, que a los pacientes cardíacos les va peor en esta enfermedad. Luego, medicamentos que prolongan el QT, que tienen interacciones con otros medicamentos comunes que se utilizan en cardiología, son cosas que hay que mirar con cuidado. Estamos a la expectativa, muy emocionados, esperamos que esto funcione, pero hay que tener cuidado. Además, pienso que es algo que es muy importante, y es que en nuestros países somos muy dados a automedicarnos, ¿sí? Allá de pronto, pues, en Estados Unidos es más cuidadoso eso, sin embargo, también sé qué pasa, pero aquí es muy frecuente
además, como tú lo mencionas, por los efectos colaterales, pero nos olvidamos que el método más importante en este momento es aislarnos lo que más podamos en los que necesitemos y cuando está indicado el uso del tapabocas, sobre todo en sitios mercados o cuando ya somos positivos o cuando venimos de un sitio donde hay mucho virus, pero que tengamos presente que si nos aislamos, la probabilidad de contagio es menor y esto no nos cuesta, no tiene efectos colaterales como muchos medicamentos que ya están usándose y utilizándose. Y resalto que el ibuprofeno, muchísimas mamíferas lo están utilizando como manejo antipirético. Y en este caso, en el dengue que tenemos mucho en este momento, es muy importante. Tenemos una pregunta aquí dentro de mismos expertos, mi doctora Beatriz. Doctora Cuide, yo quisiera hacerle una pregunta porque me parece supremamente importante que la audiencia también sepa esto. Porque una indicación que se le está dando a los pacientes es que no vayan, que no asistan, sino que llamen, ¿sí? Pero resulta que, y lo acaba de mencionar el doctor, nosotros también tenemos otras enfermedades y tenemos dengue, tenemos mamás que tienen niños con fiebre y con dengue y si nosotros, entonces las mamás no van a consultar, los niños se nos pueden morir. El dengue es una de las enfermedades más impredecibles que tenemos. Entonces, ¿qué podemos decirle a las mamás de niños con fiebre? Claro, doctora, muy importante esta pregunta. Realmente existe, digamos, unos síntomas generales que nos pueden ayudar a configurar como caso la presencia de dengue o no. Pero de todas maneras, cuando nosotros llamamos, lo que nosotros estamos diciendo, por favor, necesitamos la atención de un profesional en salud por línea telefónica que nos apoye precisamente definiendo qué es lo que en este momento tiene el paciente, con qué cursa el paciente. Si los signos y síntomas son sugestivos, obviamente que son muy similares, que tienen algunos elementos muy similares, solo que el dengue no tiene un patrón respiratorio franco, o sea, estamos hablando que el coronavirus es más un resfriado que se comporta como un resfriado inicialmente. El dengue tiene una sintomatología que más evidencia, si bien es cierto algunos síntomas respiratorios, el componente tiene que ver con la presencia de fiebre digamos, persistente, presencia de rash y otras condiciones propias de la patología. Lo que se está haciendo es precisamente incluso proteger a ese nené para que no vaya y se exponga a condiciones de riesgo. Si nosotros llamamos telefónicamente y tenemos la oportunidad de tener un profesional que nos acompañe en el proceso, por supuesto vamos a mitigar la situación y no vamos a dejar de atender a los pacientes que actualmente cursan con otro tipo de patologías que requieren consulta de urgencias. No significa que otro tipo de enfermedades no vayan a urgencias. Por supuesto que si tienen la condición deben asistir a urgencias. Muy bien, doctora, muchísimas gracias, doctoras, por la pregunta y la respuesta. Yo quiero darle otra vez cabida a las preguntas que Alejandro nos va a pasar. Alejandro, quisiera también preguntar, si buscas ahorita dentro de las preguntas o comentarios, la del doctor Alejandro Florian, si de pronto nos ha mandado alguna opinión, o del doctor Carlos Alviar, el uno de Bogotá y el otro desde Estados Unidos. Continuemos con las preguntas, por favor, Alejandro. Perfecto, muchas gracias, doctor Rodolfo. Vamos a iniciar con la franja de preguntas. Antes que eso, quiero enviarles saludos y agradecimiento a todos los espectadores. Tenemos más de 400 personas que nos están viendo en vivo por Facebook. Hemos recibido cientos de preguntas de espectadores en más de 10 países del mundo. Iniciando con las preguntas, nos llegan mucho sobre el uso del tapabocas, entonces la voy a tratar de segmentar. Nos preguntan, ¿es efectivo el uso de tapabocas quirúrgico? ¿Hay que usar un tapabocas especial? ¿Y qué sucede con las personas que no tienen acceso a tapabocas o alcohol o gel antibacterial? Acceso a gel antibacterial, el lavado de manos es la medida más eficaz para el control de la propagación del virus. Paso número 1. La segunda pregunta tenía que ver con el tipo de tapabocas a utilizar. Alta eficiencia en pacientes que tienen la certeza o la mayor probabilidad de ser casos probables en este momento. Los tapabocas quirúrgicos en pacientes sintomáticos, en aquellos que tienen síntomas respiratorios, serían las indicaciones generales. Para complementar ahí, la mascarilla N95 es
la más importante es usar en servicios de salud, ¿no? Y los profesionales que estamos expuestos a una infección, realmente si toda la gente empieza a utilizar mascarilla N95, pues se va a crear en el medio una escasez del mismo. Entonces es importante que usemos realmente la mascarilla que vamos a usar, el quirúrgico normal, el tapabocas general, ese nos funciona en pacientes con patología respiratoria o que están teniendo algún tipo de sintomatología, pero dejemos realmente las mascarillas para el personal de salud, es un llamado también. Perfecto, muchas gracias. Seguimos con otra pregunta que nos llega bastante y es, si ya he tenido el virus, si ya me he contagiado, ya he presentado síntomas y ya estoy sano, ¿es posible reinfectarme con este virus? Y también si es posible seguir siendo portador del virus e infectar a otras personas así ya no presente síntomas. Bueno, en la epidemia hay evidencia de que una persona podría continuar excretando el virus hasta por 20 días después de su sintomatología. Entonces, esto es importante recordarlo y a pesar de que una persona positiva haya salido de cuarentena, los 14 días lo mejor es que permanezca aislado porque no sabemos si va a continuar excretando el virus. Con respecto a las personas sintomáticas, sí, también hay evidencia de que hay muchas personas que tienen el virus y que no presentan síntomas y probablemente pues son una de las causas por que este virus se transmita tan rápidamente. ¿Qué los hace, doctora, asintomáticos a estos pacientes? Que también nos ha llegado mucho los cuestionamientos. Probablemente el inóculo que tuvieron fue bajo y tienen una muy buena respuesta inmunológica y se protegen. Que es positivo. Muy bien. Bueno, doctor Bruno, me parece que nos iba a comentar algo. Yo creo que es importante tener en cuenta también la parte del adulto mayor. Recordemos que Colombia es un país en proceso de envejecimiento, es un país que ya, según cifras nacionales, nuestra población en un 13% es envejecida, con una gran prevalencia de patología crónica, una gran prevalencia de hipertensión, una gran prevalencia de diabetes, y recordemos que al tener esta patología crónica, esto también puede exacerbar y hacer mucho más fuerte la sintomatología y la presentación del virus. Entonces es importante que como medida poblacional nosotros protejamos a este nicho poblacional que está pues mucho más a riesgo que los otros grupos de edad. Y lo otro que quería añadir, Rodolfo, también es que el comportamiento del virus siempre está con fiebre y tos. Entonces en un 90% de los casos, cuando hay presencia del virus, nosotros encontramos presencia de fiebre y tos. Por eso en nuestra consulta general y por eso de manera general en nuestros hogares también es importante la toma de la temperatura. O sea, doctor Bruno, si tengo mis padres que ya son personas de edad, la mejor muestra de cariño es visitarlos virtualmente por WhatsApp en esta época, visitarlos por Skype. ¿Cuál sería la recomendación para todos estos casos? Definitivamente somos una fuente de riesgo para ellos cuando vamos a visitarlos. Definitivamente estamos llevando de la calle una cantidad de cosas que lo que podemos hacer es ponerlos en riesgo frente al virus. Entonces es importante tomar conciencia de eso y tomar la mejor decisión que se considere en cada aspecto en particular. Creo que cada una de los casos es distinto y se debe analizar cuál sería la mejor opción. Perfecto, muchas gracias, doctor Bruno. Voy a tratar de segmentar la siguiente pregunta. Esta va para la doctora Beatriz y por favor responder de manera concisa. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué, y que nos llega mucho, dicen, ¿por qué parece ser que este virus es más infeccioso, es más virulento que otros coronavirus? Y lo siguiente sería, aparte pues, de las medidas de autoaislamiento, medidas de mitigación, ¿qué más puede hacer la gente?
Bueno, sí se ha demostrado que es más transmisible, o sea, una persona puede infectar a más personas de las que se ha estimado otro virus respiratorio puede infectar. Y se cree, parte ya lo hemos respondido, que es el virus se excreta por largos periodos de tiempo, que se replica muy bien en la orofaringe y en el tracto respiratorio superior, que hay personas asintomáticas que están transmitiendo el virus, eso puede ser parte de eso. Que sea más virulento que otros no se ha demostrado, inclusive posiblemente al final de toda esta pandemia, cuando de verdad se conozcan los números, veamos que influenza de pronto es hasta más virulento, más mortal que el virus. Lo que pasa es que como es una pandemia donde una gran cantidad de personas se van a infectar, entonces vamos a tener obviamente más casualidades y más muertes. Doctora, yo leí un artículo en donde hablaba algo del índice RO. Los epidemiólogos nos explicarán un poco mejor este índice con respecto a este virus y los otros virus. No sé cuál de ustedes quisiera esclarecernos un poco ese concepto. El índice RO, Rodolfo, actualmente el virus se encuentra más o menos entre 2.2 y 3.8, dependiendo de cada país. Esto quiere decir que 10 personas infectadas pueden infectar 30 personas más. Entonces, más o menos esa es la medida en la que se encuentra. Para entenderlo fácil, pues quiere decir que es un virus que presenta una alta infectabilidad, baja letalidad, pero una alta probabilidad de infección. O sea, aislamiento, doctor Bruno. Es decir, las personas en casa definitivamente. Definitivamente es necesario que acatemos las medidas gubernamentales locales y nacionales. Es un problema sobre el cual nos debemos unir y generar estas acciones puede hacer que la curva de epidemia se aplane un poco y nuestro sistema de salud pueda tener respuesta ante lo que se pueda presentar. Yo le voy a pedir al final al panel de expertos que de pronto nos aconsejen a todas las personas a dónde acudir cuando tenemos un caso sospechoso, cuando alguien en la familia es un caso sospechoso. Mientras ellos no lo aconsejan, creo que Alejandro tenemos otras preguntas para el panel. Perfecto, esta pregunta pienso que va orientada a los doctores que nos acompañan por Skype. La pregunta sería, ¿qué deben hacer las personas que están enfermas en casa, no sospechosas de coronavirus, pero que tengan otras enfermedades y que tienen miedo de asistir a los centros de salud por contagiarse con coronavirus? Una persona que está enferma en casa, ¿qué debe hacer? Esa es una muy buena pregunta. La vida sigue, la vida va a cambiar mucho, pero si una persona tiene una enfermedad por la que normalmente buscaría atención médica, debe seguir buscando atención médica, independiente de que tenga todos los riesgos del coronavirus. Lo último que uno quiere es, por no infectarme de coronavirus, me va a matar el infarto, por no infectarme de coronavirus, me va a matar la neumonía, o me fracturé una pierna y no voy a ir para no infectarme de coronavirus. La vida sigue y esos pacientes estamos tratando de atenderlos igual. Obviamente tenemos este problema en nuestras manos y tenemos que manejarlo, pero recuerden que el riesgo individual es muy bajito. No, el problema que tenemos es un problema poblacional, es que es demasiada la gente que se está infectando, pero al final es un porcentaje relativamente pequeño de la población, solo que mucha gente se está infectando. Pero el riesgo de cada uno, si yo en este momento me infecto, mi riesgo de un desenlace malo es muy bajo. El de un paciente de 60 o 70 años también es bajo. Y si le da un dolor precordial y no va a urgencia, y el infarto, el riesgo es mucho más alto de no tener atención médica. Entonces eso es bien importante. Muy buen consejo. Y es muy importante, José, le resalto lo que hablábamos ahora. En este momento tenemos muchísimo dengue, en este momento hay otros virus respiratorios circulando en nuestros niños y hay que buscar la atención médica, y en especial que no entremos en pánico, porque es que muchísimas veces nos hace más daño el pánico que lo que nos puede hacer daño a este virus, porque hemos resaltado, y es importante que sigamos resaltando, que la mayoría de las veces si nos da, nos va a dar leve y vamos a seguir además con inmunidad si nos diera el virus. Y eso es muy importante saberlo, es lo que hasta el momento se sabe. Como ya dijimos,
puede que más adelante estemos diciendo otras cosas en medicina. Todos los días aprendemos, todos los días nos toca aprender y a veces nos toca incluso cambiar lo que hemos dicho anteriormente y más ante las cosas nuevas. Pero lo que se sabe en este momento es que tenemos en el 97% de los casos una enfermedad benigna o asintomática. ¿Sí? Y podemos hacer cosas en la casa, estar tranquilos, compartir en casa, aprovechar para compartir con nuestra familia, hacer juegos de mesa, que todo eso ayuda a relajar y ayuda a evitar que por estrés se nos las defensas y favorezcamos otras cosas. Y continúa el soporte nutricional, doctor, de nuestros niños, lo que siempre nos aconseja. Es importantísimo. Y para ti, Rodolfo y José, que en algún momento fueron mis alumnos, para mi fortuna y bendición, insisto mucho en la nutrición, ¿no? Si uno está bien nutrido, independiente de la edad, además de que previene muchísimas enfermedades del adulto, nos da un sistema de defensas que nos ayuda, teniendo presente que cuando uno habla de sistema de defensas son muchas las defensas que tenemos, pero en general la nutrición es esencial para muchas cosas de inmunidad, también lo es el deporte, también el estar contentos, porque cuando estamos contentos producimos endorfinas. Las endorfinas son mecanismos de defensas naturales cuando estamos felices. Entonces, por eso insisto tanto en que por favor no permitamos que el pánico nos puede hacer más daño que el COVID. De acuerdo, creo, Alejandro, que tenemos unas preguntas. Vamos a pasar a la última pregunta. Hemos recibido más de 200 preguntas. Para las personas que no les hemos podido contestar la pregunta, vamos a hacer lo posible en contestarla por medio de las redes sociales, por Facebook, y les trataremos de hacer llegar la respuesta lo más pronto posible. Vamos a finalizar con esta pregunta. Quiero que nos expliquen, por favor, detalladamente en qué consiste el autoaislamiento. ¿Cuántos días debe quedarse una persona sospechosa o no sospechosa de tener coronavirus en aislamiento? ¿Y por qué es tan importante hacer énfasis en este aislamiento? El aislamiento se debe realizar en casa. El aislamiento implica estar la persona sintomática o configurada como caso o probable en una habitación sola, con las condiciones adecuadas y cómodas para la persona, tener un baño específicamente para él, tener la alimentación requerida y, si es posible, desechar los elementos donde se alimenta, o también hacer lavado y desinfección adecuada. Recuerden que en caso de que nosotros tengamos la posibilidad de ser casos probables, es necesario comunicarse con el teléfono 620-6819 o 486-5555, opción 7. Estos son los teléfonos para que podamos consultar en caso de que creamos tener la enfermedad. Muy importante tener ese teléfono, doctora, en casa para cualquier necesidad de dónde consultar. Si los demás quieren intervenir, ¿por qué es tan importante el aislamiento, el autoaislamiento? Así usted no presente síntomas, ¿por qué es tan importante quedarse en casa? Alejandro, el autoaislamiento en términos de salud pública tiene un alto impacto, porque genera que la curva epidemiológica se aplane un poco, es decir, que nuestros casos al mismo tiempo no se presenten en nuestros servicios de salud. Entonces eso hace que los sistemas de salud no colapsen al momento de ofrecer los servicios. Entonces el autoaislamiento no va a tener solo implicaciones en el orden individual, sino que se va a ver enfocado en todos los procesos de salud pública. Es importante que lo entienda la gente para que pueda dar respuesta al servicio. Lo importante del aislamiento también es disminuir la transmisión de la enfermedad, disminuir la propagación y el control del brote. En la medida en que yo me aíslo, evito que otra persona tenga la oportunidad de tener el evento. Entonces, si yo logro hacer eso, pues mitigo y disminuyo el número de casos. El humano es el que transporta el virus, entonces no transportemos el virus hacia afuera. Doctora, yo tengo una pregunta. Dale, qué pena, José David. No, Rodolfo, yo
quiero hacer un comentario. Y no es de pánico ni de nada de eso, pero un poquito realista viendo lo que sucede y con lo que estoy viviendo día a día y viendo pacientes en ventiladores y muriendo. Esto es un problema serio y la gente tiene que entender que para allá vamos. Todos los países les ha ido muy mal y países con sistemas de salud mucho más fuertes que el nuestro. Tenemos unidades de cuidado intensivo colapsadas, hospitales que no dan abasto, no hay personal para atender a todo el mundo y es muy grave. Lo que podemos hacer es ayudar y es quedarnos en casa, y eso va a generar una repercusión económica, sociológica, de salud mental increíble, y tenemos que empezarnos a preparar para eso. Esto va a dividir la historia. Yo creo que vamos a hablar de antes y después del coronavirus en algún momento, porque es difícil. Yo vivo en una ciudad que sufrió una catástrofe natural hace ya más de 10 años. El huracán Katrina devastó esta ciudad y las personas que viven aquí, yo no estaba aquí en esa época, pero las personas que viven acá eso les cambió la vida, y comparan esto y dicen que esto es peor. Entonces, sí, muy probablemente a nosotros no nos pase mucho, pero mucha gente está perdiendo el trabajo porque no puede ir a trabajar, porque las cosas están cerrando, porque la economía se está cayendo y desafortunadamente hacia allá vamos. Y tenemos que ahorita que estamos en casa, aprovechar nuestras familias, disfrutar nuestras familias, pensar cómo vamos a volver, qué formas puedo yo volverme productivo desde mi casa, y tratar de verdad no salir, porque entre más esparzamos el virus, más difícil va a ser de controlar, y ese autoaislamiento se vuelve muy importante. José, y es un llamado de todos los médicos a la población general: por favor no salgan, porque los médicos son los que tienen que estar poniendo la piel en los servicios para atender pacientes. Entre más salga la gente, más se va a comprometer, y tú lo dijiste muy claramente, esto es una situación seria, esto no es un juego, esto implica que la gente colabore quedándose en casa. ¿Estás de acuerdo, José? Estoy muy de acuerdo, y salvan más vidas quedándote en casa que las vidas que estoy salvando yo en la unidad de cuidado intensivo. De acuerdo. Perfecto, muchas gracias a todos los del panel. Ya estamos cerrando con el programa. Quiero agradecerle a todos los doctores aquí presentes por brindarnos de su experticia y su información, que es muy valiosa en este momento. Quiero también agradecer, y de parte de Galenus, agradecerle a todos los trabajadores del sector salud, a todos los médicos, a las enfermeras, a las personas que están exponiéndose a este virus y corriendo un riesgo, pero para ayudar a la población en general. Quiero hacerle también un llamado a toda la gente, a la población, a quienes nos escuchan, y que también compartan la información con sus familiares. Esto no es momento de estar saliendo, momento de vacaciones, de pasear, es un momento de que todos tengamos un poco de responsabilidad individual y nos quedemos en casa y todos colaboremos para que la situación no se salga de control. Muchas gracias. Le doy la palabra a Rodolfo. De acuerdo, Alejandro, muchísimas gracias. Yo creo que quedaron muchas preguntas, sin embargo, a cada una de ellas, a través de la plataforma Galenus, trataremos de darle respuesta en lo posible. Para todas las personas que quieran volver a ver este webinar o que quieran verlo por primera vez, les podemos decir que queda en la plataforma, que es www.galenusonline.com. Ahí están las preguntas. Incluso ahí podrían contactar a algunos de nuestros doctores expertos que nos acompañaron el día de hoy. También quiero darle gracias a todas las personas, a todos los médicos, odontólogos, enfermería, personal de salud que día a día está trabajando por ayudar a los pacientes. Teníamos dos doctores, decía hace un momentico el doctor Alejandro Melo Florián. No sé, Alejandro, si encontraste la opinión del doctor, que es un experto reconocidísimo en Colombia. El doctor Carlos Alvear, un cardiólogo reconocidísimo en los Estados Unidos, así como José David, que nos acompañó el día de hoy. Quiero agradecerle la intención de haber participado, por cuestiones técnicas no se pudo. Teníamos dos opiniones de personas, una de ellas una ortodoncista desde Italia, la doctora Francesca, que nos mandó muy amablemente un audio sobre lo que era la experiencia de ella como profesional de la salud.
Por cuestiones de tiempo no pudimos ponerlo, pero esperemos que lo podamos tener en la plataforma, este testimonio, al igual que el del doctor, mi hermano Luis Carlos Molano González, quien es neumólogo intensivista en Francia y nos envió un video sobre la experiencia. Ambos son muy claros, hay que cuidarse, hay que tomarse las cosas serias, esto no es un juego, hay que hacer todo lo que hemos recomendado en este webinar. Entonces, para la doctora Francesca en Italia, el doctor Luis Carlos en Francia, muchas gracias por su opinión, y a todas las personas que quisieron acompañarnos y que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias. Quiero darle gracias a las universidades que de una u otra manera participaron e hicieron posible este webinar. La Universidad San Martín, donde algunos de nuestros expertos son profesores, mi alma mater, Universidad del Valle, Universidad Autónoma de Manizales, no sé, mis doctores, si quieren darle gracias a alguien específicamente porque hicieron posible que esto fuera una realidad para el bien de todos los profesionales de la salud y de todas las personas que nos escuchan en Latinoamérica. No, a la Universidad del Valle pienso que ha tenido un excelente liderazgo en este proceso y pienso que la academia es importante en esto y ha tenido unos buenos lineamientos y unos buenos pronunciamientos al respecto. Y en general las universidades de Colombia están prestas a colaborar en el diagnóstico, en lo que necesite esta coyuntura. El rol de las universidades en este momento resulta fundamental. Aunar esfuerzos entre todas las instituciones es una forma de respaldar a nuestra comunidad, a nuestros municipios, nuestros departamentos, a nuestro país. Es el momento de, a través de nuestros docentes y el equipo humano que nos acompaña, hacer lo posible para socializar, divulgar, capacitar, entrenar y por supuesto generar todas las medidas necesarias para la contención de la enfermedad. Muchas gracias, mi doctora. Doctor Eder y doctor José David, para despedirnos de las personas que nos escucharon. Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación. Qué alegría haberte visto y no, ánimo. Esto va a ser duro, pero vamos a salir adelante y vamos a salir mejores. Muchísimas gracias, Rodolfo. Rico verte, José. Muchas gracias, Angelita, mi gran amiga también. Y a todos los que han estado pendientes. Gracias a las universidades que nos han apoyado, pero también aprovecho para resaltar y pedir por favor esfuerzos tanto de parte del gobierno como de la banca, porque no vaya a suceder que muchas personas salgan de sus empleos, sí, porque precisamente esto es una contingencia en la cual nadie la podía prever y son cosas que se salen de las manos y que en este momento ojalá haya muchas cosas de ayudas económicas que nos permitan a todos poder continuar este proceso y salir de él, porque lo económico que se viene y en países como el nuestro, que tiene tantas necesidades económicas, pienso que esto es muy importante. Muchísimas gracias y que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias, doctor Eder, doctor José David, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Latinoamérica somos un solo pueblo, debemos luchar unidos para contener este virus. Recordemos, estemos en casa, sigamos las recomendaciones y con ello vamos a lograr pasar este momento tan duro que todos estamos atravesando. Doctores, muchísimas gracias por haber aceptado venir, muchísimas gracias la agencia que hizo posible esto, EPS, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas y a los que van a escuchar esta transmisión y como lo decía el doctor Eder, que Dios nos bendiga. Muchas gracias. ¿Sabes qué es Galenus Online? Galenus Online es la plataforma de educación en salud de libre acceso y gratuita, donde podrás ver, escuchar e interactuar con los mejores conferencistas de Latinoamérica y del mundo, temas de actualidad clínica y científica. Galenus Online, conocimiento a tu justa medida, donde lo quieres, cómo lo quieres y al momento que lo necesites. Vive la experiencia en Galenus Online desde cualquier dispositivo electrónico como tu computador portátil, celular o tablet.
Síguenos en nuestras redes sociales a través de Instagram y de Facebook, donde podrás recibir cápsulas informativas, actualizaciones permanentes, compartir información académica, fotografías, mensajes, recomendaciones e información de interés. Suscríbete hoy en nuestra plataforma www.galenusonline.com y sé parte de los más de 8.000 profesionales de la salud que hablamos un mismo idioma y compartimos una misma pasión. Galenus Online, la plataforma para todos, para los doctores, los estudiantes y para los que amamos la vida saludable.